Hola, 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 bienvenidos a la sección de Seduciéndote a la lectura. Esta charla de introducción y de, pues sí, como su nombre lo dice, de un intento de seducirte para que vayas a este maravilloso libro y vivas una experiencia. Si no has escuchado acerca del autor que ahorita te platicaré, seguramente vivirás una experiencia maravillosa, alucinante, que le dará un encontronazo directo a toda tu capacidad de creencia, a toda tu capacidad de ver la vida a partir de la realidad, de lo que podemos ver, sentir, oler, escuchar, etcétera, etcétera. Esta sección de Seducción a la Lectura es parte del conjunto de videos y de charlas que hemos estado guardando en mi muro de Facebook, y que enseguida se suben a un canal en YouTube que se llama Master Vidal. Ahí tenemos básicamente dos líneas literarias y de desarrollo personal. Bueno, pues ahí estará. En Seducción a la Lectura también tenemos textos de carácter absolutamente literario, de ficciones, y de estos textos que, pues particularmente, yo digo que todos, al final de cuentas, todos caben en el asunto del desarrollo personal. Particularmente insisto en que es bastante especial. Voy a irte diciendo por qué. El libro se llama Muchas vidas, muchos maestros. Muchas vidas, muchos maestros. Y lo escribió el psiquiatra estadounidense Brian Weiss. El apellido se escribe Weiss. Weiss es un psiquiatra norteamericano que tenía mucho éxito en su carrera, que es un muchacho que pues básicamente desarrolló el clásico esfuerzo norteamericano, y a base de becas y de mucho estudio y de irse colocando, logró graduarse en psiquiatría con los máximos honores. Le esperaba entonces una carrera, pues como tal, finalmente sí ha sido muy exitosa, pero básicamente en esta línea estructural, en esta línea cuadrada de la psiquiatría, donde, bueno, pues se encargará de sus pacientes, los medicarán, que es uno de los elementos importantes del trabajo psiquiátrico, y buscarán, en la medida de lo posible, del desarrollo de la ciencia, etcétera, etcétera, pues que el paciente mejore. Eh, y entonces se encuentra un día con una paciente llamada Catherine. Esta chica, esta señora, viene de muchos intentos de ayuda y de muchas terapias en las cuales no ha conseguido el éxito, no ha estado ni siquiera medianamente tranquila. Al contrario, está muy angustiada, sufre muchísimo por su condición emocional, y no le encuentran. Es una muchacha que básicamente se porta muy bien, que tenía problemas, casi incluso pues como todos, y bueno, pues deciden entonces que se someta al trabajo psiquiátrico. Como no tienen frutos, como pareciera que no están avanzando, entonces Weiss le propone generar la terapia ay, se me escapa el nombre de la hipnosis. Aquí lo tengo por querer decirlo de memoria. De la hipnosis. Entonces la va a sujetar a un proceso hipnótico y accede fácilmente, Catherine, y de pronto empieza a soltar información que a Weiss le parece muy, muy, muy extraña, con muchísimos detalles de, cuando menos, de otra situación temporal, como si ella, en el asunto, mientras está hipnotizada, se fuera a un lugar y empezar a narrar hasta detalles de peinados, de ropa, de lugares que no corresponden exactamente, no solo al tiempo en el que están viviendo, ya de haber tenido 30 y cacho de años posiblemente, sino francamente como de otra época, de otro espacio y tiempo. Detalles tan destacados, insisto, pues que tienen como información muy precisa. Y por otro lado, no, no los recuerda, pues cuando regresa, digamos, a la relativa normalidad, no los encuentra. Y su personalidad, la de Catherine, no correspondía precisamente con los datos que ella vertía. Como si, yo no tengo la menor idea, de vez en cuando en la literatura escucho algunos términos sobre barcos, por ejemplo, ¿no?
No tengo la menor, mástiles, me parece, anclas serían los únicos dos que sé. Me está escapando hasta el nombre del famoso, lo voy a decir para demostrar lo que estoy diciendo, ya lo recordé, del volante iba a decir, pero que se llama timón. Bueno, esas son las tres cosas que me sé de un barco. Entonces imaginen que me ponen en hipnosis y que yo empiezo a detallar los nombres de los elementos de un barco, cosas de navegación, de rutas, números, y yo no tengo, cuando regreso a la vida normal, yo no tengo manera de conocer esos datos. No sé de ingeniería, no sé de barcos, absolutamente nada. No corresponde lo que yo estuve diciendo con lo que mi actual estado intelectual, técnico intelectual maneja. Y eso les llama la atención. Y entonces poco a poco empiezan a entender que la chica, mediante las sesiones de hipnosis, está accediendo a otro tiempo y otro espacio, y que terminan por comprobar que está en encarnaciones de ella misma con respecto al pasado. Es decir, ese mismo hilo de un alma que tiene distintos episodios histórico-temporales en esa misma línea de mi alma, eso es lo que descubren. Y entonces, bueno, pues para Weiss, que era todo ciencia, todo un asunto riguroso, verídico, etcétera, etcétera, pues es el gran descubrimiento. De manera que entonces, bueno, hasta graba sus sesiones, invita a su esposa a atestiguar las sesiones y es sorprendente las cosas que van encontrando. Pasa un momento en el que encuentran el asunto de cuándo ella va a morir. Él puede ir manipulando la terapia, el asunto en la hipnosis y moverla a diferentes lugares, hacerle preguntas que esta mujer le contesta con toda precisión, algunas no, pero por ejemplo, desconoce, hay otra cosa que encuentra, que empieza a encontrar que va reconociendo a personas, es decir, si yo soy especialista en este barco, soy marino hace 3 siglos, y ahí me encuentro que mi mejor amigo es mi papá, por ejemplo. Mi mejor amigo de esa vida en el barco hace 3 siglos, hoy es mi papá actual o era mi padre actual en esta vida desde la que les estoy hablando, que por cierto no he dicho la fecha, que es miércoles 30 de septiembre. Eh, y entonces, bueno, muy sorprendido, empieza a encontrar estos datos y luego hay momentos en que la lleva al momento de la muerte, platican de qué va la muerte, ahorita se los voy a comentar yo también, y aparecen otras voces mientras ella está en una especie de suspensión, mientras está en ese proceso de ver la luz, de alcanzar la luz, etcétera, etcétera, se cuela una voz en el cuerpo de Catherine que tiene incluso otra tonalidad en términos físicos, habla de manera diferente, porque por ejemplo cuando hay recuerdos de la niñez de alguna vida, la voz de Catherine no es exactamente como la de una niña, según nos cuenta Brian Weiss, sino que sí tiene, pero sí tiene como elementos aniñados para expresarse. Bueno, hay un momento donde hay una voz relativamente más grave que empieza a hablar con el doctor, que empieza a hablar con Brian Weiss y a darle mensajes y a decirle por qué o para qué accedió a esta información y se presenta como maestros espirituales que no tienen situación física y que están usando el cuerpo y la resonancia física de Catherine para comunicarse con Brian Weiss. Esa es la estructura del libro. Y Weiss, bueno, como psiquiatra, como científico, hace muchísimas reflexiones a partir de esto, intenta ser muy riguroso de acuerdo al método científico, evidentemente no lo consigue, por eso a mí me parece que es un libro extraordinario, porque al final de cuentas es más amplia en este sentido, la información es de otra manera, el contenido de la información de este libro, Muchas vidas, muchos maestros, que el método científico se queda enano. El método científico no es la herramienta precisa para conocer esta narración. Ni siquiera me atrevo a decir esta verdad. Creo en términos de fe que es una verdad. No tengo manera de comprobarla en términos científicos. Por eso es que me parece que el método científico, este perseguidor de la verdad absoluta, radical, que se pueda pesar, no tiene manera, lo cual nos va a llevar pues a otros caminos que ahorita los iré compartiendo con ustedes. Bueno, la idea, insisto, ese es el asunto. Está escrito de una manera, bueno, es que ni siquiera tiene, según yo, una pretensión literaria. Él advierte en el prólogo
que se ha encargado de cortar los elementos repetitivos. Muchas veces regresa a la misma estancia vital y platica más o menos lo mismo, porque hay un asunto. Este viaje con respecto a sus vidas anteriores fue, fue permitido por el sistema de la vida, por los maestros espirituales, para sanar el momento presente de Catherine, ¿no? En este momento, si yo estoy en terapia en este momento en el 2020 y tengo un problema al cual no le pueden encontrar, me dan permiso de ir a situaciones en el pasado para arreglarlas en este momento, situaciones que me estaban afectando. Le podríamos llamar karma en ese sentido, solo como términos de explicación. Bueno, pues de eso trata. Y la narración es casi como una novela, pues porque lo que cuenta son situaciones verdaderamente extraordinarias, como lo es la vida de cada uno de nosotros, pero además la posibilidad de que pudiéramos atestiguar la vida que vivimos en otra encarnación. Ya eso lo haría una narración verdaderamente mágica, verdaderamente sorprendente, sin necesidad de inventarnos o de participar de la convención que nos propone la ficción, sino, venga, ya en sí es increíble en el mejor sentido del término, en términos de leerlo, lo que nos están platicando. De manera que el libro vuela en tus manos, pasa rapidísimo y bueno, y va a poner en muchísimas situaciones tu percepción, tu fe con respecto a lo que estás viendo en el mundo y a lo que aparece en este texto. Bueno, está sostenido en tanto que Weiss era muy serio. No es que fuera, es que es muy serio en tanto científico, ¿no? No está inventando, no es un tipo que se disfraza, no es un charlatán, no se lo fabricó, es un tipo absolutamente riguroso, con un prestigio científico a prueba de todo en ese sentido. Claro, una vez que empieza a exponer estos textos, la comunidad psiquiátrica justo va a ponerse en contra, no lo va a despedazar, pero tampoco le va a dar la paloma porque, insisto, no hay el medio técnico para comprobar que lo que está diciendo sea una verdad científica. Eh, Ok, con terapias de hipnosis ya les decía, vamos a mis notas para avanzar en esta pequeña cápsula. Incluso, bueno, encuentra que esta reunión relativamente casual Catherine dice, es el último doctor que voy a consultar porque ya mi vida es insoportable, emocionalmente la estaba pasando muy mal, no dormía, etcétera, etcétera. Y entonces se da cuenta también que Brian Weiss, el doctor que la está atendiendo, ha sido un personaje en sus otras vidas. Por ejemplo, encuentra que cuando ella su encarnación estaba en Grecia, Brian Weiss era un viejo anciano maestro que se dedicaba a enseñar, pues supongo que la parte de la filosofía, de la vida. Bueno, ahorita hago un comentario a partir de eso. Y entonces, y después en otra reencarnación lo vuelve a encontrar. Le dice, claro, tú estás aquí. Y también, casualmente, también es maestro. Como si esa línea de Brian Weiss ya viniera durante toda la vida, esta de enseñar, de ser maestro, de compartir conocimiento. Encuentra, Catherine narra, básicamente en ese texto hay más, pero seguramente, bueno, ni te los voy a mencionar para que una vez que leas muchas vidas, muchos maestros, cuando menos hay otros tres que yo conozco de Brian Weiss, que más o menos es la misma línea, igual de emocionantes, igual de profundos, y hay uno donde incluso ya los maestros ya hablan con él de manera directa, él ya sin la necesidad del paciente, sino ya con su trabajo de meditación, ya los maestros se ponen en contacto con él y le dan montones de tips y etcétera, incluso ejercicios para que nosotros que estamos leyendo ese texto podamos acceder a esa mecánica, a ese método de conocer nuestras encarnaciones anteriores. Eh, Dice que el abuso de los padres hacia los hijos, el abuso sexual, psicológico, físico, ese dolor es uno de los que puede trascender en otras vidas. Hay montones de detalles, pero ¿qué elementos hay de los que mi vida anterior posiblemente no terminaron por sanarse que hoy los vivo? Uno de esos elementos que yo pienso que a nivel de la humanidad es uno de los retos a erradicar es justo la violencia de los padres hacia los hijos. Y esta violencia tiene que ver con el abuso sexual. Catherine ya lo sabía, había reconocido que había sido abusada sexualmente por su padre. Ya había sanado la relación en esta vida
donde conoce a Brian Weiss, con el padre. Sin embargo, había que resolver muchísimas cosas en cuestión del origen. En una de las vidas anteriores menciona que el papá era verdaderamente un tipo muy inconsciente. En términos generales, podríamos decir que cada una de las vidas que ella ha ido encarnando, el mensaje es amar. Y bueno, lo podemos extender para todos. El mensaje de cada una de nuestras existencias en diferentes situaciones que se nos vayan presentando, si fuiste otra vez marinero, maestro de teatro, lo que quieras, el mensaje siempre es amar, tiene que ver con esa situación. Entonces, esta, esta determinación violenta con los hijos es una cosa que se va apagando, que no se puede simplemente cancelar, sino que hay que como reestructurarla, como reedificarla. La otra es la muerte violenta. Entonces, las guerras, las batallas, las revoluciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ella detecta, encuentra que creo que había mencionado, o no sé si se lo dice a Weiss, que tenía Weiss 86 reencarnaciones. El número exacto de ella no lo recuerdo. Pero, por ejemplo, si ella hubiera tenido 100, 98 habían sido muy violentas y muy complicadas. Es decir, que nuestro sistema es un sistema rudo, es un sistema complicado. Entonces, calma con nosotros, pues paciencia. Vamos arreglándolo poco a poco, sin desesperación, porque, pues porque es como el principio. En las conversaciones con Dios, me parece que en el tomo 2 o en el 3, dice Dios a Neil Donald, le pregunta a Donald que más o menos como si fuera una escuela, ¿en qué nivel estaríamos? Dice, en la universidad, en un posgrado, y le contesta a Dios, le dice, no, 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 estarías como en el segundo del jardín de infantes, ¿no? Están ustedes como en el segundo de kinder, ni siquiera en la primaria del nivel con respecto a esta posibilidad de vivir en el amor que tenemos. Entonces, esta muerte violenta también es otro elemento que trasciende las existencias. Catherine revela situaciones de otras vidas que al parecer ayudan a esta vida actualizada, en la vida de donde está viviendo la experiencia y la entrevista con el doctor. Eso ya lo había mencionado. Hay un momento en que Catherine, cuando entra a la luz, manifestó paz. Físicamente su cuerpo empieza a registrar otro tono de voz, que es donde se presentan los maestros y empiezan a hablar por medio del cuerpo y de la voz de Catherine con el psiquiatra Brian Weiss para pasarle pues esta información, por ejemplo, que sobre todo en este tomo de muchas vidas, muchos maestros, ellos están preocupados o interesados en que cambiemos el concepto de la muerte. Nuestra base existencial, el concepto de la muerte nos está haciendo mucho daño. La gente sufre muchísimo con la idea de la muerte. Y un poco la teoría que ellos proponen es que si sabemos que esta existencia no finita, no finiquita, no termina, no es finita, quise decir, en tanto el día de mi muerte puedo relajarme. No tengo una presión brutal con respecto a llegar a donde sea o al temor de que se acaba. Es como el otro día lo ponía de ejemplo, pues yo tanta vuelta que le he dado a esto y relativamente tengo muy cerca el ejemplo más claro, perdonen, que es como una obra de teatro, ¿no? Sin duda da tristeza cuando las obras finalizan, casi nunca nos enteramos cuando esa obra se acaba ahí ya de que no va a haber más. Sin embargo, es como una obra de teatro que se termina y pues ok, incluso hasta celebras, la verdad es que te vas a cenar con tus amigos, te abrazas, platicas anécdotas y te quedas con la seguridad, ni siquiera la esperanza, con la seguridad de que habrá otra, de que te llamarán a otra, si no es que incluso ya las has estado preparando en lo que una obra de teatro se está montando, perdón, se está presentando, ya es muy probable que la otra ya la estés trabajando. Más o menos se parece a eso, ¿no? Nadie, ningún actor me parece que diría, ching, ya se acabó esta obra de teatro, ya la chingada, ya es la última, no sé si va a haber otra. Seguramente habrá alguna situación así que por vejez, por lo que quieran, sea un ejemplo. Pero si supiéramos entonces que, o una obra de teatro, por más trágica que sea, donde los personajes se matan, donde hay montones de cosas violentas, etcétera, el personaje Romeo y Julieta entran incluso gustosos a representarla porque saben que terminando habrá un espacio en el que descansarán, se prepararán para volver a presentar la obra. Si eso lo trasladáramos a la vida, viviríamos de manera mucho más tranquila, no con esta brutal carga de lo que representa la muerte en tanto la nada para nosotros. Esas voces eran las voces de los maestros que dan conocimiento del proceso de las muertes y de este sentido unitario, de este sentido de hilo de todas las vidas.
Catherine fue abusada sexualmente a los 3 años por su propio padre, con quien tenía frecuentes problemas. Cuando hablo de frecuentes problemas, era en diferentes vidas, en diferentes encarnaciones. Me adelanto un poco, aunque aparecerá un momento. Vamos trabajando como por grupos de almas, ¿no? Por cierto, voy a aprovechar para darle un saludo en esta y en las otras existencias seguramente a mi queridísima amiga en esta existencia, Gaby Bárcena, que me recomendó este libro, que me pidió que lo trabajara y que a la vista del texto, yo lo había yo leído hace muchos, muchos años, bueno, y ahora muy contento lo vuelvo a revisar. Y seguramente la querida Gaby y yo hemos de estar en esa especie de grupo de almas, ¿no? Nuestra amistad en este sentido, en esta existencia, no obstante la distancia ha sido tan cercana que es muy probable que seamos almas de un mismo grupo, donde los roles, ya de acuerdo a nuestra estructura espacio-temporal de la Tierra, se van modificando, casi siempre con un plan que incluye la perfección en algún punto que en las vidas anteriores no he podido pulir, acabar de pulir. Ahorita voy a volver a tomar este concepto de pulir porque al final es con el que va cerrando Brian Weiss. Hay un común en lo que conocemos como muerte, que es esta atracción de la luz, un grupo de los muertos que hemos ido conociendo en nuestra existencia estarán esperando, ya están ahí de ese lado, es decir, en mi haber, cuando menos el más importante o los dos más importantes, quizá haya más, podría revisarlos, pero que son mi papá biológico y mi amadísimo maestro de teatro Esteban Mendoza, es muy probable que cuando yo viva el proceso de la muerte de esta existencia de Marco Antonio Vidal Contreras, ellos estén ya en ese lado ayudando a ese paso, por si cualquier cosa de la estructura, de la desesperación, etcétera, etcétera, hacen esa especie de guía, de recepción para el siguiente paso. Eso es básicamente común en todas las muertes que Catherine fue viviendo. Le dan información al doctor de sus propias reencarnaciones, de las del mismo doctor, datos familiares y de grupos de almas con las cuales hemos ido compartiendo nuestras existencias. Ya en términos generales se los comenté. La vida está hecha para manifestar amor. Esta es información de los maestros espirituales. En las existencias de Catherine se manifiesta un prolongado sufrimiento. Habrá que resolver la manera en que generemos un mundo mejor en el cual evolucionar. Hasta este momento nuestras estructuras hemos estado muy atorados por la poca información que tenemos. Dice Weiss que hay muchas almas, eso le contaron, que, si suena como a chisme, pues, porque no encuentran la guía, entonces irremediablemente van a tener que repetir el mismo proceso de comprensión, posiblemente en otro personaje, hasta que acaben de entenderlo. Ese acabar de entender no es un juicio, no hay un jurado que al final de la vida te pone palomitas y taches y te dice reprobado, vas para abajo. Esa es una invención desde el punto de vista de la víctima, para no hacernos responsables de nosotros mismos. Dice Weiss que el punto es que nosotros sabemos cuándo se cumplió ese elemento. En el momento en que yo por intuición digo, ya está lo que vine a hacer en esta vida, pum, pego el brinco a la otra. Creo que también lo voy a decir, pero bueno, me viene a la memoria de una vez, no hay una situación ni de nacimiento ni de muerte que no esté aceptada absolutamente por mí. Eh, Cuando escogí yo la familia, el lugar donde según yo, se iba a desarrollar de mejor manera la existencia que hoy estoy viviendo, y cuando me muera también aparecerá ese consentimiento, ese decir, no sé cómo vaya a ser, pero entiendo que estará, que aparecerá de manera directa, pero hay muchísimos ejemplos. Este es de mi vida personal, mi papá ya muy cansado, ya muy débil con Alzheimer, en la semana que murió, y digo la semana que murió, fue muy bonito porque domingo, lunes y martes fue mi hermano menor a encargarse de él y a cuidarlo. Entonces le dio beso en el hospital y se sale el martes en la noche y el miércoles en la mañana llega mi otro hermano y está con él miércoles, jueves, viernes y se despide, le da besos, se regresa mi hermano, estoy en Morelia y yo llego el sábado en la mañana y estoy con él sábado y domingo. Y lo mismo, igual me despido, lo dejamos relativamente bien,
Lunes está mi madre con él todo el día en el hospital, o creo que ya se lo llevan a su casa, y el martes fallece al mediodía. Y entonces cuando captamos este momento como de revisar y ver que mi padre se despidió de las cuatro personas más importantes de su vida, mis dos hermanos, mi madre y yo, en esta especie de proceso escalonado en la semana, a mí me hace mucho sentido que le dijeron, pues ya estás, ya se cumplió, y él dijo, sí, este, puedo despedirme, y entonces sucedió esta situación, nos vio en esta existencia por última ocasión, lo que haya tenido que suceder, digamos, y vámonos, ya sé, hay montones de situaciones en la vida. Las tareas que venimos a completar en esta existencia están protegidas por los maestros. No hay nada que esté de manera azarosa, ni por supuesto existe ninguna cuestión como el mal o el infierno al que de repente te puedas largar. Esa es una cuestión que nos han trabajado y que ha tenido toda una conveniencia para vivir en una cultura del miedo, porque hay mucho dinero que se gastamos los seres humanos en aras de contrarrestar un poco este brutal miedo a lo que no conocemos. Pero toda la estructura está reconocida y está guardada, están los elementos puestos no sé si llamarles almas, pero la gente que está encargada de nosotros, que tampoco es gente, vean, el lenguaje se queda corto, está organizado, está determinado, cuidado entonces. Nadie nace y muere sin su propio convencimiento. Los estados de coma, lo que nosotros conocemos como estados de coma en nuestras personas, son para que las almas tengan un reposo de reevaluación y la decisión de sus caminos existenciales. En un estado de coma alguien puede decir, ok, me faltó tal cosa, vas de regreso. Si esa cosa, si esa deuda está muy clara y él dijera, no, no quiero ya, no quiero regresar, me tengo que, ya avanzo, no hay manera. Si está diseñado ese programa para regresar, va a regresar a completar lo que tiene que completar. Otra vez, esta información es la que aparece de manera muy clara y muy emocionante en el libro. No se puede determinar la experiencia como un asunto científico. A partir de la lectura, ok, esta mujer, Catherine Weiss, le intenta contar lo que ella a su vez le ha contado y ella prefiere no escucharlo. Lo que está sucediendo ya en su terapia o después de su terapia es que cada vez se empieza a sentir mejor, cada vez tiene menos peso de culpas, cada vez su neurosis es mucho menor, ella empieza a generar un enorme cambio, se da cuenta de que se vuelve muy atractiva para las personas en términos de contacto, se vuelve amorosa, la gente le nota cambios, le nota diferencias, su mirada se vuelve transparente, anda muy feliz en la vida y todavía no han como desarrollado el punto por el cual empezó todo este proceso. Y entonces después, ya que termina Weiss la declara dada de alta desde el asunto psiquiátrico, que además ahí hay todo un reconocimiento de cómo este trabajo nos puede ayudar, o incluso Weiss es el mismo que lo cita, cancelar la medicación, por ejemplo, cancelar todos estos procesos brutalmente salvajes, manipuladores, que genera la mala lectura de la psiquiatría o la mala aplicación de la psiquiatría. Aquí podía haber un campo que nos ayude a que ese cuidado psiquiátrico con respecto a los pacientes sea muchísimo más humano. Lo que pasa es que si no lo tenemos porque no hemos desarrollado, porque no sabemos de esa capacidad. Entonces Catherine termina la edad de alta Weiss y ella va a consultar a una vidente que se llama Iris, que no tiene nada que ver con lo científico. Iris le pregunta simplemente su fecha de nacimiento y hora, Catherine se la da y le suelta un montón de información en las diferentes sesiones que van viviendo. Regresa con Vice, comparan los datos que fueron reconociendo y encuentran que muchísimos están absolutamente exactos, que es exactamente el mismo proceso. Entonces, pues esta mujer vidente que lo hacía de manera auténtica y Vice que lo encuentra relativamente de manera casual, están encontrando el mismo proceso en las encarnaciones de Catherine. Uno de los problemas que además plantea Brian Weiss es el de la charlatanería. Está tan cerca la línea, incluso cuando lo estamos leyendo, seguro te va a ocurrir que dices, no, no es cierto, no, no creo, pues porque no lo podemos ver, ¿no? Si hay alguien que en este momento pueda ver que mi ángel de la guarda está aquí asomado, sonriéndote, yo no lo veo, pero si alguien lo ve, él tendría que entender que yo no lo veo.
y sin embargo mi incapacidad para verlo no me da derecho a decir que no existe. Las ondas de radio, la luz que nos está iluminando, que está iluminando mi cara para que me puedas ver, no la vemos. Sabemos que ahí está y la percibimos, pero sabemos que se mueve en ondas, por ejemplo, o en partículas, dicen ahora los científicos, cualquiera de las dos. Y en este sentido no las vemos, no vemos estas ondas de luz que rebotan en mí y que reflejan mi cara. Sabemos que ahí están y de hecho las estudian y las comprobamos, pero como no las vemos, es posible que eso también suceda en este punto. Aquí lo de la charlatanería, Weiss también destaca que Catherine le llama la atención porque él había escuchado de otras personas que se supone que han pasado por estos procesos que siempre han encarnado a gente famosa. Entonces, bueno, yo fui Napoleón o la reina quién sabe qué o no sé cuántos. Y ahí se presta muchísimo a la charlatanería, pues porque no hay elementos para comprobar ni una ni otra situación. Yo solamente tengo dos referencias, una directa y una relativamente directa, donde también yo decía, no, pues claro que no. Uno de estos maestros, un maestro universitario que decía que que estaba seguro además, que había reencarnado en uno de los grandes autores de la tragedia griega en la griega clásica. No se atrevía a mencionar ni que era Sófocles, ni Eurípides, ni etcétera, pero que había estado con ellos, que sus obras seguramente se habían perdido, pero que él estaba seguro que había sido uno de esos. Por lo tanto, 25 siglos después, seguía dando clases de teatro, entonces, bueno, no había manera de comprobarlo, no lo había visto, no lo había puesto en una hipnosis, él lo decía y bueno, pues tú decidías si se lo creías o no. Y el otro, todavía mucho más radical y mágico, fue alguien que me dijo que él estaba cierto y seguro que era la encarnación de Molière. Que tenía en esta vida, en esta desde la que te estoy hablando, una misión y que era ir a París a la tumba de Molière a reencontrarse con quien él fue. Él sabía que él había sido Molière en la época del maestro Jean Poquelin, Jean-Baptiste Poquelin. Eh, um, sí, claro. Entonces ahora él era un gran amante de la obra de Molière, montaba las obras de Molière, las actuaba, las dirigía, etcétera, etcétera, y hacía más cosas que seguramente el buen Molière incluso no hacía, pero no lo encontró en terapia, o sea, él sabía que era Molière. Y entonces ahí se presta mucho la charlatanería, ¿no? Porque casi siempre, si vamos a tener esa posibilidad de ser alguien, pues vamos a escoger un chinguetas, no vamos a escoger cualquiera. Catherine no. Catherine lo más cerca que está resulta que es familiar de un sacerdote en Egipto, por ejemplo, en la época de los faraones. Y tiene muchísimas encarnaciones de pues, un soldado, de un navegante, pero del más bajo nivel hay una vida que ella reclama que es muy, muy triste porque toda la vida ha comido mal, porque hay muchísima violencia, hay una situación donde seguramente es como la peste, etcétera, etcétera. ¿Qué conclusiones se van generando, por ejemplo, ¿no? Yo hace rato que preparaba la charla pensaba, y quiero ser muy rápido para no alargarme mucho, que no es como una visión, es decir, no se siente ahí en algún lugar y ve la película de lo que pasó. Algo que es verdaderamente maravilloso y extraordinario es que ella lo habita desde el momento de su propio presente, es decir, con respecto al tiempo, por ponerte un ejemplo muy sencillo, lo que tú hiciste ayer con lo que estás haciendo hoy, si, ahorita en este momento que me estás viendo, con respecto a lo que hiciste ayer, incluso tal vez a la misma hora en la que estés viendo esta charla, las dos cosas están desarrollándose en el mismo tiempo. El pasado no es algo que se quedó almacenado y después en una especie de película lo podemos ver, sino que está siendo en ese momento. Hablamos de momento con respecto a la conciencia que tengo hoy, 30 de septiembre del 2020, pero lo que yo hice el 30 de septiembre del 2000 está sucediendo en el mismo momento que lo que está sucediendo en el 2020, en el 30 de septiembre del año 2020. Esa es la idea, de manera que si yo puedo acceder a ir a ese otro espacio-tiempo, lo vivo también en el presente, lo atestiguan también en el presente, lo ve que está sucediendo. Eso es maravilloso. Eh, Dice Weiss que habrá que ir abriendo el abanico psicológico científico para que esta información aparezca, que los Estados Unidos ya tienen trabajo desde acupuntura hasta situaciones de la psiquiatría, porque finalmente la trascendencia y la seriedad
quizá la vida, quizá estos maestros espirituales escogieron justamente al Dr. Weiss para que se acabara esta cuestión de charlatanería y la gente lo empezáramos a tomar muy en serio. Fue una bomba, ¿eh? Los textos de Weiss lo estoy presentando 20, 25, tal vez más años después de cuando aparecieron y fue una sacudida muy grande, fue verdaderamente una gran revelación cuando aparecieron particularmente este texto, Muchas vidas, muchos maestros, porque me parece que es el primero con el que Weiss muestra esta información. Hay en el mundo, vivimos en un mundo del demasiado. Tenemos demasiado de todo, ropa, libros, información, personas, espacios. Y entonces eso no es acorde con la naturaleza que es equilibrada y armónica. Esto Weiss dice que tiene que ver también porque nuestro concepto de la muerte, como pensamos que las cosas se van a acabar, entonces fabricamos un chingo. Entonces tengo de un chingo porque tenemos la idea de que esto se acabe, entonces acumulo. Y no, la naturaleza no es así, la naturaleza no produce un chingo de hojas, un árbol no produce un chingo de hojas en aras de que un día no vaya a tener. Las que caen se renuevan, las que caen desaparecen evidentemente en el humus de la tierra y otras genera el árbol. Ese es el proceso y entonces en ese sentido está relativamente tranquilo y no neurótico con nuestra obsesión por acumular pensando en que la acumulación lleva implícito el concepto de la desaparición. Las vidas de ambos, de Catherine y de Brian Weiss, ambas mejoraron. En ambas situaciones empiezan a tener su vida después de sus sesiones de terapéuticas, empiezan a ser mejores. Weiss le dictan ahí 3 o 4 cosas con respecto a su terapia, a su trabajo, a lo que tiene que hacer de manera profesional y ese sentido que ha ido manejando en sus existencias de maestro. La humanidad se mueve por el miedo, básicamente por el miedo a la muerte. Entonces, por ahí es muy interesante y es urgente que entremos a esta información seria para que, aunque sea de manera inconsciente, empiece a ajustar una paz al interior de nosotros mismos. El conocimiento y la práctica. El conocimiento no es conocimiento si no se practica. Todo se hace más simple si pensamos que la vida es eterna y que esta existencia es para aprender las lecciones. ¿Ven? Lo viviríamos de una manera muchísimo más sana, evidentemente. No, no de esta manera infernal, de esta de estas cosas que no terminan por quedar claras y que generan muchísima desesperación, de esta especie justo de acumulación, de ir de una experiencia tras de otra y tras de otra, y visita las 100 ciudades que no te puedes perder, y las 100 comidas, y las 100 películas, y los 100 libros. Estás como loco consumiendo el mundo sin un momento de paz para disfrutarlo, ¿no? Sabiendo que esta misma realidad o este mismo mundo lo vas a poder visitar miles de ocasiones. En un, en un segundo tomo, que se llama El mensaje de los maestros o los mensajes de los maestros, habla de esta posibilidad, de posibilidades infinitas. Al morir tú decides en ese tiempo de renovación del alma, tú decides si regresas o si prefieres seguir descansando o ya no regresas. Ok. Eh, Él decía hace un momento lo de pulir que tenía sentido porque dice que hay una canción también del maestro Fito Páez que dice que nunca cambia el diamante que tenemos al interior de nuestro pecho, que nuestra vida es como un diamante y que cada una de las existencias se trata de quitarle polvo a ese diamante, quitarle la grasa, pulirlo hasta dejarlo muy brillante. Ese trabajo de pulir, ese trabajo de desengrasar, lo hace el concepto del amor. La docencia entre las personas es el número de facetas, el desarrollo, perdón, no es docencia. El desarrollo, la evolución de las personas va en relación al número de facetas que han ido limpiando. Si yo aparecí hace montones de años siendo un guerrero súper violento, bueno, la siguiente, es posible que la siguiente o las siguientes, tengo que trabajar esa parte de violencia, esa parte de enajenación, esa parte de brutal lucha, por ejemplo, por algo tengo que aprender esa otra situación. Es indistinto, depende de la meta que tengas, reencarnar en hombre o en mujer. No, no es ningún asunto determinado. No, no es importante en el hilo existencial, en el hilo del alma, no es importante. Sí es importante con respecto a lo que tengo que aprender, lo que no terminé de aprender en mis vidas anteriores,
es importante que lo desarrolles ahí sí en cualquiera de los dos géneros. Eh, bueno, más adelante entonces hace una crítica de la psiquiatría a partir de la hipermedicación. Él establece entonces que, bueno, pues no olvidó sus conocimientos psiquiátricos para nada, pero que ahora el asunto de la medicación lo trabaja con muchísimo más cuidado y destaca el valor del diálogo y no cancela tampoco a toda la terapéutica no, no licenciada, ¿no? Chamanes, curanderos, etcétera, etcétera. El diálogo, el contacto personal con alguien lo establece como un elemento de curación absoluta. Ya lo habían intuido los terapeutas, hoy todavía lo tenemos demasiado contaminado, pero la verdad es que no quiero, yo adoro el asunto de la terapia, me encanta el trabajo profesional absoluto que hacen los buenos psicólogos, pero es cierto que un buen amigo de manera desinteresada que nos escuche, la verdad es que genera bastante, se parece bastante a un asunto terapéutico. A lo mejor no nos va a explicar los asuntos técnicos, pero en términos de escucha, de que nos ayude a reconocer lo que no está funcionando en nosotros mismos, un coacheo justo también. El coaching tiene toda su situación técnica y su situación que se trabaja y tiene elementos base para, para generar el desarrollo de sus sesiones. Y sin embargo, también los elementos más importantes tienen que ver con lo que cualquier humano hace, la escucha, la atención, la lectura del otro, el colocar en primer lugar en tanto lo que está diciendo al otro para después yo poder asumir ese espacio. Es decir, un diálogo con una persona sana o entre un par de personas sanas nos ayudaría muchísimo a que este elemento terapéutico especializado no fuera tan necesario. No nos alcanzan los psicólogos en el mundo para curarnos todos, pero sí todos tenemos un amigo, alguien con quien podemos generar a partir de manera amorosa este trabajo de sanación. Entonces, bueno, destaca el valor del diálogo y finalmente, dice Brian Weiss en ese texto, la tecnología no sustituye al contacto humano. Bueno, pues es que es interesantísimo, siempre estoy un poco en contra de estas cápsulas que presentan los textos en 5 minutos. Espero que no se genere la idea que al contrario, que ya sabes de Brian Weiss, ¿no? Mi intención es seducirte a que le entres a esa maravillosa lectura y que después compartamos tus puntos de vista con los míos. Estoy seguro que si te dejas seducir y pescas el anzuelo de muchas vidas, muchos maestros, es muy probable que te sigas con la literatura del maestro Brian Weiss. Está en PDF, está en audiolibros, bueno, yo siempre, pero esa es una cuestión personal, apuesto un poco por comprarlos para poder subrayarlos en la maquinita o comprarlos físicamente en la impresión y entonces llenarles de notas y etcétera, etcétera. Muchas gracias, pues ten un feliz viaje hasta tu próxima existencia y te invito pues a que sigas este canal y las recomendaciones que se generan aquí. Esto fue Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Gracias.